En este vídeo vamos a ver cómo podemos utilizar el proxy de Zap, ¿vale? El OWASP Zap Proxy. Bueno, pasa lo mismo que con los anteriores proxies y herramientas que hemos visto. Zap Proxy pues instalado tanto en el entorno Windows como en el entorno Unix. En este caso vamos a ver cómo utilizarlo en el entorno Unix, concretamente en Kali Linux, ya que ya viene instalado. Bien, para poder utilizarlo únicamente tenemos que poner Zap Proxy o Zap Proxy, ¿vale? Le damos a Enter. Y vamos a ver que es algo similar a Bursuit, ya que nos permite también crear proyectos y bueno, otra serie de acciones que son muy similares. Al final, si hacéis la comparación, vais a ver que realmente ambos proxies son parecidos. Digamos, algunos tienen unas funcionalidades más potentes, otros tienen unas funcionalidades un poco menos potentes, pero son bastante parecidos. A mí, ya he comentado, personalmente me gusta más Bursuit y por lo tanto vamos a trabajar con él. Bien, bueno, en este caso nos dice cómo queremos hacer la sesión de Zap. Podemos darle directamente a la primera. Estas, ¿vale? Bien, esto es la interfaz que tiene Zap, el proxy de Zap, ¿vale? En principio yo voy a darle a que no quiero updates, ya que no lo voy a utilizar, ¿vale? Pero podéis darle a hacer update si realmente lo vais a utilizar. Bien, aquí podemos hacer varias cosas. Primero de todo, Zap, una de las cosas que sí que cambia en relación a Pursuit es que Zap permite hacer auditoría de vulnerabilidades directamente, ¿vale? Recordemos que Zap Proxy es un proxy open source, ya que pertenece al proyecto OWASP, y por lo tanto es totalmente gratuito, ¿vale? Entonces, si nosotros aquí pusiéramos una aplicación, podemos hacer un pequeño proceso de auditoría de vulnerabilidades. En caso de detectar vulnerabilidades, os saldrían aquí abajo, ¿vale? Las de rojo serían altas, las naranjas medias, las amarillas bajas y las azules son informativas. ¿Vale? En cualquier caso, bueno, esto lo veremos al final del módulo, cuando veamos herramientas automáticas, pues veremos cómo poder realizar este proceso con Zap. Bien, lo que nos interesa ahora es configurarlo como proxy, al igual que hemos hecho con Bursuit. Por lo tanto, lo primero que deberíamos hacer es irnos a las opciones. Si os fijáis, todo esto que tenemos aquí realmente son opciones del propio proxy, pero diferentes a Bursuit, ¿vale? Esto no son realmente módulos ni plugins y demás como tiene Bursuit, sino que son opciones para el propio, digamos, Zap. Entonces nos vamos a las preferencias, las opciones. Podemos configurar prácticamente todo lo que hace Zap, ¿vale? Todo lo que hace el proxy. Desde los escaneos, el número de threads que van a estar habilitados, la potencia con que lo va a hacer, bueno, una gran cantidad de cosas que veremos en más detalle al final del módulo. Bien, lo primero sería irnos a local proxy y aquí definir, bueno, comprobar dónde está el proxy. Nos dice que está en localhost en el puerto 8080. Por lo tanto, es igual que en el caso de Bursuit. Esto ya lo tendremos definido, le damos a OK. Esto podríamos cerrarlo y vamos a ver que cuando nosotros pulsemos esto, en Request es donde nos aparecerán los diferentes sitios que están siendo consultados. Bien, aquí os aparece, ¿vale? Si os fijáis, la estructura puede ser similar a como es el caso de Bursuit, ¿vale? Es verdad que se ve tal vez un poco más antiguo y demás, pero tiene funcionalidades que están muy bien, como por ejemplo lo que estamos viendo aquí de las vulnerabilidades. Una de las cosas que tiene Zap Proxy es que a medida que va capturando las peticiones, permite ir identificando posibles vulnerabilidades. Esto lo hace mediante el análisis del código. Es decir, el código fuente que le llega lo va a estar analizando y el código fuente que sale del cliente lo va a analizar también. Va a correlar ambas cosas y en caso de identificar potenciales vulnerabilidades nos lo va a marcar aquí abajo, ¿vale? En el caso este, pues se ha visto que sí que es importante definir que aquí no es solo Comunio, ¿vale? Que es lo que estábamos visitando, sino que ha metido más aplicaciones, ¿vale? Ya que al igual que hacía Bursuit, ha cogido también aquellos enlaces que han sido visitados desde Comunio al hacer las peticiones. Pero en este caso lo que nos interesaría sería Comunio, ¿vale? He puesto Comunio por poner un caso, podría ser cualquiera, no vamos a realizar pruebas contra Comunio ni nada, es decir, esto es únicamente a modo de pruebas. Bien, si pulsamos el botón derecho, tenemos aquí una gran cantidad de acciones, tenemos la parte de ataque, donde podremos realizar el spider para identificar el contenido indexable, realizar un escaneo activo, bueno, una gran cantidad de opciones, incluye el contexto, bueno, flags, bueno, aquí permite una gran cantidad de acciones, ¿vale? Pero bueno, podemos desplegarlo, vamos a ver que salen las peticiones y nos muestra también aquellas que tienen posibles vulnerabilidades, ¿vale? Si nos vamos a Search, podemos ver cuáles son las vulnerabilidades. Por ejemplo, una de ellas dice Private IP Disclosure, es decir, nos está definiendo
una IP address interna de la organización. O en este caso, donde se encuentra el servidor, ¿vale? Ya que aquí nos aparece. ¿Vale? Si os fijáis. Entonces, la verdad que tiene algunas acciones que son muy chulas, son bastante potentes, van bien, pero la potencia que tiene en cuanto a replicar acciones, es decir, por ejemplo, no lo hemos visto, pero lo veremos posteriormente, Bullswip, los módulos de repeater, intruder y demás son tremendamente útiles, y en el caso de Zap, pues no tiene tanta potencia en ese aspecto, ¿vale? Trae otras cosas, pero concretamente eso no. Y va a ser muy importante para hacer las acciones manuales, ¿vale? Por eso yo he decidido utilizar Bullswip y no Zap. Pero sí que os recomendaría, como todo, que lo mejor sería que probarais, ¿vale? Aquí tenéis el histórico, aquí podéis hacer búsquedas sobre las cosas que habéis visitado anteriormente, las alertas que os han generado, podéis definir uno solo como el contexto, lo que sería meterlo en el scope, ¿vale? En Bullswip. Y luego, por ejemplo, si os vais a Tools, tenéis otras muchas cosas. Por ejemplo, permite fuzzy, bueno, el escaneo activo, como os he dicho. Entonces, permite muchas cosas que están muy bien, ¿vale? En code de code, que también lo tiene Bullswip. Pero personalmente, a mí me gusta menos. Creo que tiene un poco menos de funcionalidad. Podéis elegir, pues eso, como ver las cabeceras o el texto entero. Aquí os sale la petición que habéis realizado y aquí la respuesta. Pero bueno, personalmente me gusta más Bullswip. Entonces, bueno, esto es únicamente para que lo vierais. Si os fijáis, es un poco más simple que Bullswip en cuanto a las opciones que tiene, funcionalidades, ¿vale? Esto, como he comentado, son las opciones del propio proxy. El inicio rápido para hacer la auditoría, petición, respuesta, ¿vale? Aquí la petición que hemos realizado, la respuesta que nos ha generado en las cabeceras y el contenido del mensaje. Luego por aquí tenemos el historial, búsqueda de alertas y poco más, ¿vale? Entonces es más simple. Pero bueno, en cualquier caso, os recomendaría que lo miréis más en profundidad y si no, os recomendaría que os esperarais al final del módulo, ¿vale? Desarrollar todas las pruebas con Bullswip y luego una vez veamos cómo podemos utilizar Zap, podéis volver a intentar replicarlas, ¿vale? O en su defecto, iros directamente a la parte del final si os interesa más, ver cuál les compensa y hacer las pruebas con él. Así que nada, hasta aquí el vídeo, este vídeo es bastante simple, es únicamente para introducir la herramienta, ver cómo podéis instalarla y nos vemos en el siguiente vídeo donde vamos a ver cómo podemos utilizar Charles, que será el otro proxy, el último proxy. Así que nada, espero que os haya gustado, si tenéis cualquier duda podéis escribirme al correo y nos vemos en el siguiente vídeo.